Help me, help me. I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, loving you so, 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 so. Hola amigos, hoy les enseñaremos la historia de la educación parvularia en Chile. Nosotras junto a unos amiguitos. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. The more I drink, the more I think about you. No, I can't. Comenzaremos a partir de 1811. Johann Heinrich Pestalozzi, uno de los primeros pensadores que se puede denominar pedagogo. Él creó un centro educativo llamado Granja Nueva, el que estaba dirigido hacia los niños y niñas huérfanos. Además, fue relevante en la obra de Froebel, llamada Educación del Hombre en 1826, lo que motivó la instalación de las primeras experiencias de kindergartens, todos en el ámbito particular. En 1864 se crea el primer centro educativo público para niños y niñas llamado Escuela de Párvulos en la ciudad de Santiago. Se implementan kindergarten privados en 1889 a 1900. En 1902, el primer congreso pedagógico abordó el tema de la educación parvularia en Chile. En 1904, la Declaración de Principios de la Asociación Nacional de Educación indica que el Sistema Nacional de Educación empieza por el jardín infantil. También solicita la creación del curso normal de kindergarten. En 1906 comienza la formación profesional de las maestras en las escuelas normales. En 1907 se entrega un segundo curso de maestras en jardín infantil, denominadas kindergartianas, para profesoras normalistas. En 1908 se extendió el curso de kindergartianas a 2 años. También se estableció la Asociación de Kindergarten Nacional. Leopoldina Malushka decide llevar su aporte educacional a los sectores más vulnerables y crea el primer kindergarten popular en 1911. En 1912, el primer kindergarten que fue creado deja de estar anexado a la Escuela Normal número 1 y pasa a tener un lugar independiente. En 1915, los jardines infantiles restringieron su atención principalmente al sector particular. Por otro lado, el curso de kindergartianas se extendió a 3 años de estudio. En 1925 llega el modelo Montessori a Chile. En ese mismo año se intenta crear una sala cuna, pero no tuvo éxito. Entre 1926 y 1927, el movimiento de la escuela activa se empieza a implementar en el país, y gracias a esto se impulsa la formación de las maestras montessorianas. En 1940 se comenzó a gestar un movimiento en torno a la educación infantil en la Universidad de Chile, gracias a la gestión del rector y de una importante educadora de la época, doña Amanda Labarca. En 1944 se realizó la formación de maestras a nivel universitario. Se fundó la Escuela de Educadoras de Párvulos, siendo Amanda Labarca la directora, en donde se enfatizó en el enfoque integral. En 1948 se estableció y se aprobó el primer plan y programa de estudios como instrumento orientador.
En 1956 se creó el Comité Chileno de la Organización Mundial para la Educación Preescolar. En 1960 se escoge el nombre de educadoras para superar el de preceptoras, maestras o profesoras, las cuales tenían un sello más escolarizado. En 1970 se crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, por la Ley 17.301. El mismo año, una formación de educadoras de párvulo en la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Chile, y paralelamente en el DUOC se comenzó a preparar técnicos y subtécnicos en educación de párvulos. En 1974 se construyó en el Mineduc el segundo nivel de transición con programa de estudio en establecimientos subvencionados, todo financiado por el Estado. En 1979, el Mineduc elabora programas educativos para nivel sala cuna. En 1981 se elaboran los programas educativos para el nivel medio y el primer nivel de transición. En 1989, Chile se suscribe a la Convención de los Derechos del Niño. En 1990 se creó la Fundación Integra, organismo dependiente de la Presidencia de la República. En 1991, Fundación JUNJI crea diversas formas de atender a niños de zonas rurales, como jardines familiares, estacionales, jardines a distancia, sala cuna en el hogar y programas de atención a infantes de comunidades indígenas. En 1993, una unidad de educación de párvulo ejecuta el programa Manolo y Margarita aprenden con sus padres, orientando a las familias cuyos hijos e hijas asisten a escuelas. En 1994 se creó el primer magíster en educación parvularia en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Luego, en 1995, se creó el primer proyecto en Chile de creación de un sistema de evaluación integrado para párvulos, EVALUA. En 1996 se reconoce la reforma educacional. En 1997 se implementa sala cuna en los consultorios. En 1998 se crea el proyecto educativo Jardín Infantil a Domicilio. En 1999 se reconoce el nivel parvulario o preescolar como un nivel del sistema educacional chileno, pero sin ser obligatorio. En el 2000, el Mineduc crea el programa de mejoramiento a la infancia y Conozca a su hijo. En el 2001 se hace una formulación de bases curriculares de la educación parvularia. En el 2002 se hizo un diseño de capacitación, implementación interinstitucionalidad. En el 2003 se publica por primera vez el Marco para la Buena Enseñanza. En el año 2006 la cobertura de educación parvularia aumenta en un 11%. En 2008 se construyó en el Mineduc el primer nivel de transición con programas de estudio y con los establecimientos subvencionados, además todos con financiamiento estatal. En el año 2009 se crea el sistema de protección Chile Crece Contigo. Además, el mismo año se creó la política de ambientes de la JUNJI. En el 2013 se promulga la ley que establece que kinder sea obligatorio. En 2015 se crea la Intendencia de Educación de Párvulo.
el 2018 se actualizan las bases curriculares de la educación parvularia. En el 2019, el Ministerio de Educación publicó el Marco para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's